Reiteramos la bienvenida a las visitas en medio nuestro. Dios le bendiga y le dé abundantemente de su gracia en esta noche con nosotros. Hermanos, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12. Queremos con la ayuda del Señor traer algunos mensajes entre los capítulos 12 y 13 por algunos domingos, porque entendemos, amados hermanos, que el tema que el apóstol Pablo está tratando en estos capítulos son de mucha importancia para la iglesia en el día de hoy. Y le vamos a estar titulando a estos mensajes de la teología a la práctica. De la teología a la práctica. Y hoy vamos a concentrarnos en los versos 1 y 2 del capítulo 12. Así que leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bendito Señor, nosotros acudimos nuevamente a tu trono de gracia. Y es justamente para que nos dé la gracia de poder ver en tu palabra aquellas verdades que han de transformar nuestro entendimiento y hacernos caminar un evangelio digno de tu nombre. Guíanos pues y bendícenos al estudiar estos temas y concede, Padre, que sea de gran edificación para tu iglesia hoy, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos se preguntarán, mi querido hermano, pero ¿por qué comenzar en el capítulo 12 y solo ver el capítulo 12 y 13? Mi amado hermano, estudiar la carta de Romanos no es una papa fría. Y si grandes hombres del Señor han tardado más de 15, 20 y 30 años solo escribiendo la carta de Romanos, ¿qué me quedará a mí? Así que, habiendo nosotros conocido esta carta de muchas maneras y haberlo leído, mi propósito es traer algunas enseñanzas que nos llevan a ver cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana llevando lo que conocemos de la teología, lo que conocemos de la doctrina de la gracia a la práctica en nuestras vidas diarias. El apóstol Pablo en este capítulo 12, yo siento que el micrófono me está... Gracias. En estos capítulos, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo trata una cátedra doctrinal, una cátedra teológica. Y en todos esos capítulos, Pablo, hablando a la iglesia en Roma, alcanza, hermanos, un nivel tan alto que pudiéramos llamar un nivel de complejidad o también pudiéramos decir que hasta de incomprensibilidad. El mismo apóstol Pedro, refiriéndose a la forma en la que Pablo escribía, dijo que habían entre ellas, y cito literalmente a Pedro cuando dice, hablando en ellas acerca de sus cartas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si el apóstol Pedro llegó a decir que Pablo estaba escribiendo cosas que eran difíciles de entender, ¿qué le queda a los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad? Nos queda observar estas cosas y aprender de lo que el apóstol aquí quiere enseñarnos a través de la palabra. Lo cierto es, mis amados hermanos, que a pesar de toda la teología que el apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 1 y que termina en el capítulo 11 con algo que realmente es complicado, y es la restauración de Israel, cuando termina todo ese aspecto, el apóstol Pablo inicia el capítulo 12 con una introducción que tiene que ver en la forma de cómo nosotros vamos a llevar todo lo que conocemos, entendemos y hemos estudiado a la vida práctica.
Pablo no quiere dejarle a los hermanos en Roma una cátedra teológica para que ellos disfruten acerca de los términos que él está discutiendo allí, acerca de los temas que él está tratando allí, acerca de cada uno de los elementos que nosotros debemos procurar crecer en ese conocimiento y simplemente dejarlo con la cabeza llena de información, con la cabeza llena de teología, con la cabeza llena de filosofía. El apóstol Pablo quiere que todo ese elemento teológico, ese conocimiento teológico, sea llevado a la práctica. Y es a partir del capítulo 12 cuando él empieza a enseñarle a ellos cómo se aterriza la teología en una práctica bíblica que sea consona con ella. Por eso el apóstol le dice a ellos: le ruego por la misericordia de Dios. O sea, ya entendieron todo eso, están claros en la teología, han visto todo lo que he enseñado. Pues ahora vamos a ver cómo lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Y lo cierto, hermanos, es que la teología que no se practica, que no se vive, es ortodoxia muerta. Es ortodoxia muerta. Usted puede saber todo lo que usted quiera de teología, pero si usted no vive de acuerdo a esa teología y en su vida no se evidencia teología, ¿de qué le sirve? Ortodoxia, ¿saben lo que es ortodoxia? Vivir un canon o un régimen de vida basado en principios anteriores, pero no practicarlo. Vivir como vivían ellos o intentar vivir como vivían ellos, aparentar, pero no practicarlo, no llevarlo a la práctica. Hermanos, la teología que no se practica o que no se vive es una ortodoxia muerta. No produce fruto, no crea un ambiente de crecimiento espiritual. La teología que no se practica no regenera, no produce un conocimiento transformador en la vida de las personas. Por eso es, mis amados, que la verdadera religión es la que se desprende de una aplicación correcta y bíblica de la teología. Óigame bien, la verdadera religión es la que se desprende de una aplicación correcta de la teología a la vida cristiana. Usted podrá haberse graduado de teología y mire, eso no lo va a hacer a usted un buen cristiano. De hecho, le tengo un detalle interesante. Los que conocen un poquito de historia deben recordar un nombre muy famoso llamado Friedrich Nietzsche, conocido por su famoso libro El Anticristo. Este hombre se pasó su vida entera, practicando el ateísmo y luchando contra la idea del verdadero Dios. Le tengo unos detalles. ¿Saben cuál fue su primera carrera? Teología. Lo primero que se graduó en la universidad fue de teología. Su papá fue un pastor luterano. Y este hombre salió del seno de un seminario teológico a hablar en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque su teología no transformó su corazón. Todo lo que aprendió acerca de la teología no transformó su corazón. Por eso es, amados hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque el conocimiento bíblico hace dos cosas en la vida de un hombre: o lo hace humilde o lo envanece. No hay otra forma. O te va a envanecer, como bien le dice Pablo a Timoteo, deliran acerca de cosas, o te hará realmente un hombre que vive una vida transformada, una mujer que experimenta la transformación que viene de una correcta aplicación de la teología bíblica en su vida. Así que, amados hermanos, el apóstol está consciente de esa verdad, y su vida misma es un ejemplo de cómo aplicar la teología a la vida práctica. El apóstol Pablo no tenía, hermanos, nada que envidiarle a ningún teólogo de su época. Él da testimonio de eso cuando dice: yo soy hebreo de hebreo y en cuanto a la ley, fariseo. Y el texto allí, cuando habla de fariseo, no es de hipócrita como nosotros conocemos, es de un estudioso de la ley quien se entrenó bajo los pies de Gamaliel, uno de los mejores y más grandes maestros de su época. Pero cuando vemos a Pablo hablándole a Filemón, ¿qué le dice Pablo a Filemón? Aunque tengo la autoridad para mandarte, no te mando, sino que te pido en el Señor. ¿Qué había hecho la teología en la vida de Pablo? Había transformado su visión de cómo hacer las cosas, había transformado su visión aún de cómo tratar con los hermanos. Por eso es, mi querido, que la teología que no se practica, ¿qué dijimos que era? Ortodoxia muerta. No pasará de ahí.
Y en los capítulos siguientes el apóstol Pablo quiere, hermanos, que nosotros entendamos esa realidad. Hay que ver cómo la teología está generando un cambio en nuestro ser. Cómo nosotros crecemos de conformidad con el conocimiento que adquirimos. La teología tiene que atrapar el corazón para que arda en una pasión genuina y transformadora en quienes se exponen a ello. Todo lo que hablemos y conozcamos de la Escritura, todos los términos teológicos y bíblicos que aprendemos, tiene que generar una acción en nuestras vidas. Y cuando la teología no hace su centro en el corazón, no tendremos hombres y mujeres que ardan en pasión por el Evangelio. Lo que vamos a tener es hombres y mujeres que se jactan del conocimiento que tienen, no de cómo ese conocimiento ha transformado su vida. Por eso es, amados, que en los capítulos que siguen Pablo quiere llevar a los romanos a que todos esos conceptos teológicos tienen que aterrizar en su vida. Pablo persigue que ellos pasen de la teoría al campo de batalla. Hermanos, un militar se entrena en una base, un militar se entrena y pasa un tiempo en lo que nosotros aquí le decimos centro. Pero hermano, no es en el centro donde él pone en práctica todo lo que ha aprendido. ¿Dónde es? Es en la calle, es en las situaciones, en las circunstancias que enfrentan. Por tanto, toda la teoría que ellos han recibido y la práctica tienen que llevarla al campo de batalla. Tenemos que pasar del mundo de las ideas al laboratorio de prueba. Lo que nos quemamos en química alguna vez. ¿Por qué nos quemamos en química? Increíble, hermano, la única materia que me quemé en la universidad. Porque cuando fuimos de la teoría al laboratorio, no supimos el esa mezcla. Y me imagino que alguno aquí, algún incendio provocó en un laboratorio. Es que no es lo mismo la teoría que la práctica. Ahora, cuando la teoría es bien aplicada en la práctica, los resultados deben ser buenos. Los resultados deben ser buenos. Tenemos que pasar de ese mundo de las ideas y de idealismo al laboratorio de las pruebas, donde se confirman las teorías. Es muy bueno hablar del Cristo encarnado, pero cuando un niño nos pregunta, ¿y cómo es eso de que Jesús es Dios y hombre? Explíqueselo con teología. Explíqueselo. He visto a algunos fracasar en ese intento. Con David, mi sobrino, en un estudio bíblico, el hermano estaba en el mundo de la filosofía y cuando terminó David le dijo, no entendí nada. Volvió e intentó explicárselo con todas sus palabras rebuscadas y cuando terminó, ¿sabe lo que le dijo David? Tampoco entendí. Y yo le dije, hermano, ¿sabe qué? Tiene que aterrizar esa teología, porque él tiene que entender lo que tú estás diciendo. Pero cuando nos mantenemos en el mundo de las ideas, y pongo una nota de balance aquí, hermanos, yo no estoy diciendo que no utilicemos términos, ni que utilicemos la teología como base de discusión en el mundo de las ideas. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que la práctica de la teología en la vida cristiana tiene que llevarte a entender el ambiente, el aspecto, el tiempo y la circunstancia en que vamos a aplicar esos conocimientos. Porque muchas veces lo que queremos es crear un ambiente donde la gente sepan que yo sé de teología. Tú sabes. Por eso, aunque puedo usar otros términos y términos sinónimos, prefiero utilizar los términos complicados para que cuando la gente me oiga diga, pero ese hermano tiene. Hermano, las intenciones, de verdad que sí. Y eso nos pasa. Tenemos que aterrizar esos conceptos e ideas que conocemos y que entendemos ¿a qué? A un ambiente donde los que están escuchándonos y exponiéndose o en el ambiente que nos desenvolvemos nos entiendan. El apóstol Pablo entonces inicia este texto con un ruego y él inicia diciendo así que hermanos, o como bien traduce la versión de las Américas, por consiguiente, o sea, en consecuencia de lo que hemos hablado,
en consecuencia de lo que hemos visto, a la luz de toda esa teología que ya hemos explicado, o como bien traduce la versión internacional, dice, por tanto, o sea, el efecto de algo que estamos viendo. Es como si el apóstol nos dijera, basado en todo este conocimiento de los capítulos 1 al 11, ahora yo les ruego. Pero es interesante, hermanos, ver el término que Pablo utiliza, porque rogar en nuestro contexto da la idea de alguien que te está suplicando pero como dando pena, ¿verdad? Oye, yo les rogué a mi papá que me diera tal cosa, pero ese ruego tiene que ver con convencer la emoción de mi papá para que me diera algo por la pena que me dio. Pero el término original no va a eso. El término original aquí es paracaleo, y lo que representa es un ruego, una invitación, una exhortación, es alentar, es animar. Pablo no está rogando como para dar pena o manipular los sentimientos. Pablo lo que está diciendo aquí es, yo les ruego, les exhorto, les animo. ¿A qué? A que caminen de una manera correcta en sus vidas. Así que el ruego de Pablo aquí tiene que ver con animarnos a hacer algo que va en consonancia de lo que decimos que creemos. Y en la introducción de esta exhortación, Pablo muestra, hermanos, la humildad con la que está tratando a estos hermanos. Observen cómo él dice, les ruego, así que hermanos míos, os ruego. Pablo empieza a tratar a los romanos como ¿quiénes? Como sus hermanos. Y esa es una barrera que muchas veces tenemos que derribar. Sobre todo cuando vamos a hablar en un contexto en el que alguno pueda ser invitado. No llegue allí como sintiéndote superior a los demás porque fuiste llamado a enseñar. Llega allí con el espíritu de humildad con el que Pablo le escribe. Así que, hermanos, son mis hermanos. Y en todas las cartas de Pablo, él habla a las iglesias y se identifica ¿con qué? Con ese amor genuino. Porque cuando hacemos empatía con las personas, cuando hacemos empatía con ellos, no teniendo un más alto concepto de nosotros, un elemento que veremos más adelante, la gente se siente cómodo contigo. Pero cuando tú empiezas a hablar y a disertar todo lo que tienes en tu cabeza de la teología, pero no trata a los demás como tu hermano, ¿cómo se sienten ellos? Se sienten incómodos y hasta cierran el corazón. Y oye, hermano, lo único que te llevarás de allí es la admiración de cuánto tú sabes de teología, nada más. Eso es lo único que te llevará. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, o sea, los llamados a ser santos, les ruego por las misericordias de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. Hermano, estamos todavía en la introducción. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y es interesante la declaración de Pablo junto con el ruego. ¿Qué Pablo quiere traer a la memoria de los hermanos cuando le dice, les ruego por las misericordias de Dios? Hermanos, el apóstol Pablo tiene la intención de traer a la memoria de cada uno de los hermanos todas las misericordias pasadas de Dios. ¿Y por qué esto? No hay nada en la vida que derribe más el orgullo de un hombre que ver la misericordia que Dios ha tenido con él. ¿Saben por qué? Porque eso dice que no somos nada. Y que todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios en nosotros. Cuando usted quiera sentirse como nada, póngase a ver la misericordia de Dios en su vida. Póngase a verla. Tú no querías y Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú estabas perdido y Dios en su misericordia te llamó de las tinieblas a la luz. Tú eras un hijo de ira, lo mismo que los demás. Y Dios por su abundante misericordia te llamó y te trajo no solamente de las tinieblas a la luz, sino que te ha libertado de la esclavitud del pecado. Cuando te enfrentas a esa misericordia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Por eso, amados hermanos, cuando vamos a aplicar de una manera correcta la teología, lo primero que tenemos que decir es, cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Ve la misericordia de Dios para contigo continuamente. En otras palabras, la abundante misericordia de Dios, manifestada en ¿qué? En los términos teológicos que Pablo trató.
Hermanos, ¿cómo se muestra la misericordia de Dios en nosotros? Se muestra en la elección, el llamamiento eficaz, en la regeneración. Y nada puede tener una mayor influencia en la vida del creyente para comprometerlo a la santidad de vida y de su conversión que conocer y entender las doctrinas de la gracia. Y no solamente entender eso, hermanos, sino conocer que esas doctrinas no son licenciosas, no nos hacen inútiles. Los preceptos no son inútiles, sino que estas exhortaciones, súplicas, advertencias y consejos son poderosas en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8 y vemos a los que antes conoció. ¿Saben qué es eso, hermano? Misericordia. A lo que antes conoció, a ti y a mí. ¿Recuerdan la confesión de fe, capítulo 2 de los decretos de Dios? En los decretos, sí, allá en la eternidad pasada, Dios había pensado en Argelis. Había pensado, hermano, ¿qué es eso? Misericordia. Recuérdate de esa misericordia. Pero no solo eso. Amados hermanos, la elección, el llamamiento eficaz, la regeneración, la adopción, la santificación, todo eso en nuestra vida, ¿qué es? La expresión de la misericordia de Dios. Y todo eso Pablo lo trata en los capítulos anteriores. Ahora Pablo dice, recuerda las misericordias de Dios. Así que yo te ruego por esas misericordias. Como dijera William Newell, él dice, es un llamado a vivir a la luz de estas misericordias pasadas, de las misericordias presentes, pero también de las misericordias futuras. Debemos creer que estas misericordias divinas tienen un poder persuasivo sobre nuestra voluntad. Un poder persuasivo sobre nuestra voluntad. Ahora bien, hermanos, Pablo nos está invitando a ¿qué? ¿Cuál es el ruego de Pablo? Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿A qué? Hay dos ruegos, hermanos. Hoy solo vamos a ver el primero, el del capítulo 1. El apóstol dice aquí, a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el primer llamado. Ese es el primer incentivo. Esa es la primera exhortación de Pablo. ¿A qué? A que presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Ese es el primero. Y pudiera parecer poético presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Y algunos hasta pueden decir, no, pero eso es más bien una metáfora. Es una metáfora que tiene un significado. Hermanos, tal vez para nosotros a simple vista esto no dice mucha cosa, pero en el contexto de los judíos decía mucho. Y por eso tenemos que acercarnos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que presenten su cuerpo en sacrificio vivo? De antemano, hermanos, sabemos que el apóstol no estaba mandando a los creyentes a quemar su cuerpo. Eso es evidente. Y más adelante el apóstol Pablo habla de cómo nosotros debemos cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, por lo cual si nos manda a cuidarlo, no nos puede mandar a quemarlo. ¿Qué es entonces lo que está en la mente de Pablo cuando le habla a ellos y le dice que presenten su cuerpo como sacrificio vivo? Esto está muy relacionado, mis amados hermanos, a lo que implicaba y era el sacrificio bajo la ley antiguo testamentario. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo es una alusión a los sacrificios bajo la ley que se presentaban o se ponían delante de Dios en el altar antes del sacrificio. Vuestros cuerpos o vuestro ser entero ha de estar en la presencia de Dios continuamente. Esa es la idea que hay detrás del llamado de Pablo. Es que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo esté continuamente delante de Dios, así como se llevaba el sacrificio para ser presentado en el altar.
La ofrenda era sacrificada por el sacerdote en el Antiguo Testamento, pero era presentada por alguien. La ofrenda de paz era llevada por aquel que estaba distanciado de Dios, el que se encontraba bajo pecado. ¿Y qué llevaba? Llevaba su ofrenda, el sacerdote la recibía, oraban, y luego el sacerdote, ¿qué hacía con la ofrenda? Iba delante de Dios, al altar del sacrificio, a llevar allí esta ofrenda sacrificada. Lo que se hacía era que yo llegaba con mi cordero, con mi cabra, con mi cabrita. El sacerdote la recibía a la puerta del tabernáculo, como veremos más adelante. El sacerdote imponía sus manos sobre ella, transfiriendo mis pecados hacia esa ofrenda. Y luego esa ofrenda era ¿qué? Quemada ¿dónde? En la presencia de Dios, en el altar. O sea, una ofrenda que se presentaba delante de Dios. Levíticos capítulo 3 declara el propósito de ese sacrificio. Y vamos allá para que lo podamos ver mejor. Capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice el verso 6 del capítulo 3, Levíticos. Mas si de oveja fuere su ofrenda para el sacrificio, y observen, de paz a Jehová. Sacrificio de paz a Jehová. Sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero, por su ofrenda lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá sus manos sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollarás delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. A eso es que le llamamos libación. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura. Versículo 16. Y el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Vianda es ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Observen que domina el texto, que todo esto se hacía delante de ¿quién? De Dios, en la presencia de Jehová, en el altar del sacrificio. Los judíos entendieron rápidamente lo que Pablo estaba diciendo cuando le dijo, presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Ellos sabían que Pablo estaba apuntando al hecho no de ser quemado, sino de estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Y Pablo, como sabía que eso estaba fresco en su mente, usa este ejemplo para mostrar lo que se espera de cada creyente. Un cristiano pone su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, no para ser quemado, no para ser quemado. Lo que Pablo está diciendo allí es que un cuerpo sinceramente dedicado es un sacrificio vivo delante de Dios. Cuando estamos sinceramente dedicados, es un sacrificio vivo delante de Dios. Y a eso es lo que Pablo está aluciendo cuando dice esto, o aduciendo cuando dice esto. El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. En el Antiguo Testamento el sacrificio no era traído vivo al altar. ¿Cómo era llevado al altar? Muerto. ¿Qué se llevaba al altar? Las grosuras, la sangre y todo lo que se iba a quemar en el altar. Pero amados hermanos, tú y yo no venimos muertos al altar. Por eso Pablo dice un sacrificio ¿cómo? Vivo. En el Antiguo Testamento el sacrificio nunca llegaba vivo al altar. Llegaba muerto a rociar la sangre. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada en la cruz para que tú y yo nos presentemos delante de Dios como ofrenda viva. Como ofrenda viva. Eso lo logró el Señor para nosotros. Y amados hermanos, es un sacrificio vivo porque es traído vivo al altar. Aquí estamos ¿dónde? En la presencia de nuestro Dios. En la presencia de nuestro Dios. Es Cristo viviendo en el alma por la fe en los creyentes lo que nos hace un sacrificio vivo. Gálatas capítulo 2, verso 20 nos da una idea más clara de lo que acabo de decir.
Gálatas 2:20. Dice el apóstol allí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermanos, he ahí. Para los griegos nunca hubiese sido una opción el hecho de que los estaba Pablo llamando a quemar su propio cuerpo. En primer lugar, porque ellos sabían que el sacrificio en el Antiguo Testamento nunca llegaba vivo al altar. Llegaban allí sus partes. Pablo siempre, y ellos entendieron claramente que hablaba de nuestra disposición, de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual puesta delante de Dios. Así que cuando el apóstol dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, Pablo está diciendo que todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, ha de ser traído delante de Dios con la conciencia clara de que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19, el apóstol dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no soy vuestro? Y en el verso 20 termina diciendo: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ya que son de Dios, ¿cómo han de ser traídos delante de Dios? Vivo, en sacrificio vivo. El segundo declaración en este pasaje no es solamente traer o presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sino traerlo también de una manera santa, agradable a Dios. Pablo dice: traed vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hermanos, la idea del Antiguo Testamento sigue permeando la declaración de Pablo. El contexto que leíamos en Corintios nos indica el alto sentido de santidad que se espera de nosotros. El alto sentido de santidad que se demanda de nosotros. Todos nosotros le pertenecemos a Dios. Óigame bien, todos nosotros le pertenecemos a Dios. Desde la punta de los pies, y no voy a decir hasta la punta de los cabellos para que los calvos no se me molesten, pero hasta la cabeza. Desde la punta de los pies hasta la cabeza. Le pertenecemos a Dios. Por tanto, debemos presentarnos no solamente como un sacrificio vivo, sino también santos y agradables. Santos y agradables a Dios. El texto que leíamos en 1 Corintios 6, démosle un poquito para atrás y vayamos al versículo 15, para que ustedes vean el sentido completo que se da a cómo nos debemos presentar delante de Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De modo que apartémonos, hermano, de toda inmundicia y consagremos nuestra vida a Dios, para que de esa manera nos podamos presentar santos delante del Señor. De ahí que este sacrificio de nuestro cuerpo a Dios es santo. Y vuelve a luz, hermanos, a la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que se hacía? Se separaba el cordero sin mancha, sin nada. Lo apartaban, lo ponían aparte. Es igual a nosotros, somos separados del mundo para Dios. Somos separados del mundo para Dios. No podemos entonces presentarnos a Dios como muertos entre los muertos, sino como ¿qué?
como vivos de entre los muertos. Y esa vida fue paga en la cruz del Calvario, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No podemos llegar allí de una manera inmunda. Nuestras acciones tienen que fluir bajo un principio de santidad y tienen que estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Tales sacrificios no solamente son vivos, sino también que son santos. Y de no ser santos, hermanos, no pueden ser aceptados en la presencia de Dios. Los sacrificios espirituales como la oración y la alabanza solo serán aceptables por nuestro Padre cuando la traemos en un contexto de santidad en nuestras vidas. Y Pablo dice aquí agradable, agradable. El apóstol sigue con la idea antiguo testamentario. ¿Qué era lo agradable ante los ojos de Dios? Cuando leíamos Levítico 6, ¿qué se hacía con la sangre del sacrificio? ¿Se rociaba dónde? En el altar, sobre el sacrificio. Eso es lo que conocemos como libación santa. ¿Y qué hacía esa libación? Cuando esa sangre o ese aceite era rociado en la tapa del altar con las grosuras, eso produce un humo. Eso produce un humo que sube. Y cuando ese humo subía, el texto dice que era olor grato en la presencia de Jehová. El apóstol dice, preséntate delante de Dios. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y además ¿qué? Agradable. Y la idea es que tu olor cuando llegue a la presencia de Dios sea acepta. Es ahí, iglesia bíblica de la Trinidad, en primer lugar, presentando su cuerpo en sacrificio vivo. No se quedaron acostados de vago para ver el culto desde la casa. No le estoy diciendo vago a todo el que se quedó, porque tenga alguna enfermedad. Pero sí vago a todo el que se quedó sin ninguna razón justificada, porque no quiso presentar su cuerpo como sacrificio vivo. Estoy muy cansado para ir a la iglesia. Tranquilo. Tranquilo. Aún David decía que no le presentaría nada a Dios que no le costara ¿qué? Sacrificio. ¿O ustedes creen que para nosotros no es un sacrificio para todos los que estamos aquí? Los que lograron echar un sueñito para hacer esa cama porque hoy es el día del Señor y tenemos que estar aquí. Claro. Pero los perezosos, los que se quedan en la casa porque piensan más en ellos que en el Señor, ni son un sacrificio vivo, ni están viviendo en santidad, ni tampoco es agradable ante los ojos del Señor. Ay, pastor, pero usted sí es radical diciendo eso. No, yo no. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es más agradable para el Señor que su iglesia reunida, toda, presentando alabanzas, súplicas y estudiando su palabra? ¿Qué es más agradable? Por eso David decía, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es aquí en su casa donde Dios ha prometido bendición y vida eterna. No acotado ahí mirando el culto en tu casa pudiendo estar aquí. Ahora nuestros hermanos que tienen problemas de salud, que no han podido estar aquí, Dios conoce sus intenciones, Dios sabe su corazón, conoce su lucha. Y mi amado hermano, si tu corazón y tu mente en el día santo, agradable a Dios, ha sido no retraer tus pies, te ha mantenido conectado con nosotros, tú eres un sacrificio vivo, santo y agradable donde quiera que estés. Hermanos, algo agradable es algo que provoca una sonrisa. Y las mujeres saben mucho de eso. Cuando su esposo se pone el perfume favorito que le pasa por el lado, ¿cómo usted hace? Es agradable. Tú conoces ese olor. Dios conoce el olor de nuestras alabanzas. Dios sabe
recibe como olor grato cuando nos hemos dispuesto a agradarle a Él sobre nosotros. Cuando le hemos ordenado a nuestros cuerpos, no, párate de ahí. Y hermano, mire, nosotros somos difíciles. Pregúntele a los que tienen problemas de insomnio, que el día que más le da sueño es el domingo. Todos los días se despiertan a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 y no duermen más. El domingo a las 7, pero hoy es que me da sueño. El sentido de agradable delante de Dios, hermanos, tenía una implicación de santidad y de reconciliación. Cuando el sacrificio era llevado al altar y la sangre rociada, Dios se estaba reconciliando con ese pecador que había llevado su ofrenda de paz al sacerdote quien había sacrificado. Y cuando Dios perdonaba a ese pecador, era acepta su ofrenda. Se sabía porque el olor era agradable ante el Señor. Levítico capítulo 23, versículo 26 nos dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Dónde era que se daba la reconciliación, hermanos? Delante de Dios. No era en otro lugar. Era delante del Señor. Pero observen cómo el versículo 27 al final dice: ofreceréis ofrenda encendida. La ofrenda encendida era una de los 4 tipos de ofrenda que se llevaban al altar. Y siempre que se abría ofrenda encendida, había fuego de por medio. Había fuego de por medio. De la misma manera que dicho sacrificio y ofrenda era encendida, era porque ese fuego iba a hacer que cuando la libación sea derramada suba el olor. Si no había fuego, no subía. Por eso era llamada ofrenda encendida a Jehová. En ese contexto se sacrificaba por el perdón de los pecados. Era reconciliado el hombre con Dios. Observen cómo dice: porque es día de expiación. ¿Para expiar qué? El pecado. Lo que nos aleja de Dios, lo que nos separa del Señor, lo que nos mantiene a nosotros en un estado de perdición. Es el pecado. Ese día había santa convocación, ofrenda encendida. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Hermanos, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros? Expió nuestros pecados. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. ¿Ven cómo esa ofrenda antiguo testamentario no era más que la sombra de del perfecto sacrificio de nuestro Señor? Pero Pablo concluye luego de habernos dicho: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cómo termina diciendo el apóstol Pablo? Que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo está tratando 2 elementos que tienen que ver con nuestro carácter y con nuestro intelecto. Y vuelve a relacionar o ejemplificar nuestra presencia como un acto continuo delante de Dios, como lo era en el sacrificio. Amados hermanos, nuestros cultos a Dios representan también un ritual con sus propios elementos. Un ritual con sus propios elementos, en el cual nosotros venimos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo.
Es en el culto de adoración a Dios, en su día santo, en que de una manera especial nosotros hacemos uso de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, de nuestra razón, para junto con nuestras emociones adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La palabra traducida aquí como razón o racional es la palabra que el apóstol Pedro también usa en el capítulo 2, verso 2 de la primera epístola, cuando el apóstol dice aquí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y ese término espiritual, que es el griego logikos, es la misma palabra que Pablo usa para describir nuestro culto racional. O sea que nuestro culto racional es un culto espiritual. Es un culto espiritual. Así que cuando nos presentamos a nuestro Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, lo hacemos en el contexto de la adoración, donde la espiritualidad y la razón juegan un punto fundamental, son fundamental. Nuestro culto, hermano, no está lleno de misticismo. Aquí nosotros no leemos la Biblia en griego y en hebreo. De hecho, Francisco y yo ni sabemos griego y hebreo. Sabemos español de chepita. Pero nuestro culto, hermano, no está lleno de misticismo. Aquí no estamos haciendo cosas que, mira, no hay que explicar mucho eso. No, todo lo contrario, hermanos. Nosotros podemos razonar cada uno de los elementos de nuestro culto de adoración a Dios. Todos son razonables. No está lleno de misticismo como muchos creen. Ahora hay mucho simbolismo del Antiguo Testamento. Porque, hermano, el libro de Levítico, para los que tengan tiempo, todo el libro de Levítico es la figura de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Es imposible entender la obra sustitutoria de Cristo a toda su plenitud. Hermano, si usted nunca ha leído el libro de Levítico, léalo y usted verá cómo su mente, su corazón se va a ensanchar en cuanto a la obra redentora de Jesús. Yo le invito a que lo puedan leer. El antiguo pacto, hermanos, el sacrificio, la ofrenda de paz era llevada por el sacerdote y Dios quedaba satisfecha con ella. Pero Pablo quiere decirnos a nosotros aquí que habiendo nosotros gustado toda la doctrina mencionada, como la elección, llamamiento eficaz, salvación, regeneración, santificación, nosotros ahora podemos servir con toda libertad de conciencia delante de Dios, porque nuestra conciencia misma han sido limpiada por el Señor. Y eso es lo que nos recuerda Hebreos capítulo 9, versículo 11. Vamos allá, por favor. Hebreos capítulo 9. Si alguien alguna vez le pregunta cuál es la mejor explicación del libro de Levítico, vaya a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿A qué está mandando? Antiguo Testamento, el lugar del sacrificio, donde se quemaba la ofrenda. Al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13, observen. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras
rociada a los inmundos, santificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Amados hermanos, para poder servir a ese Dios vivo que está ahí, tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, en cuarto lugar, ¿qué? Nuestro culto racional. Cuatro breves aplicaciones, hermanos. El apóstol Pablo nos está llamando a vivir y presentar nuestros cuerpos no para ser quemados, sino más bien para presentarnos delante de Él. Nos invita a recordar las misericordias con las que nos ha rodeado. Hermanos, cuando venimos a la iglesia y nos reunimos en nuestra casa para el culto familiar, una manera especial que nosotros usamos para traer a nuestra memoria todas esas verdades es hacer un repaso de las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Por eso es, hermanos, que debemos comenzar orando, dando gracias. Y no seamos tan rápidos. Señor, gracias por el día que nos has dado. Ahora te pedimos, miren, hermano, es una tentación con la que uno vive luchando cuando ora. Hermanos, y se lo digo conscientemente, yo he tratado con los niños de hacer ese ejercicio. Déjame ver qué tantas acciones de gracia yo puedo dar con ellos, porque yo quiero que ellos vean que la oración no es pedir nada más, es dar gracias. ¿Y cómo damos gracias? Recordando las misericordias presentes, pasadas, para crear en ellos la conciencia de que todo lo que tenemos lo tenemos por la misericordia de Dios. Y a veces comenzamos, hermano, dando gracias. Gracias por el día, Señor. Gracias porque nos guardaste. Gracias porque nos guardaste de accidente. Gracias porque nos trajiste con bien. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por la salud. Gracias por la comida. Qué buena estaba. Gracias, Señor, por el vehículo que nos has dado. Y si no nos diste vehículo, gracias por proveer el pasaje. Señor, gracias por ese hermano que me dio. Qué bueno que me encontré con. Señor, mira, gracias por los vecinos. Hermano, dé gracias. Porque todo eso le traerá a su memoria que estás rodeado de la misericordia de Dios. Todo eso nos recordará la misericordia de Dios. Por eso me encanta tanto el himno número 16. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes, o sea, de sus favores, estén llena, viva en ti la memoria. Y por ahí sigue, hermano, el himno hablando de esas misericordias de Dios. Hermanos, si antes de venir a la presencia de Dios hacemos ese ejercicio, de seguro que nuestro corazón llegará ante su altar, ante su presencia, lleno de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso nos aliviará al momento de presentarnos como sacrificio vivo, santos y agradable ante el Señor. En segundo lugar, medita en cómo te presentas delante de Dios. El texto dice sacrificio vivo. Y hay un detalle interesante en el Antiguo Testamento. Antes de entrar al lugar santo, la palabra que utiliza Levítico es que el sacrificio se desgollaba. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cómo matan un chivo. Pero es impresionante lo que se hace con el chivo cuando lo matan, que lo degollan. Los que matan chivo dan una punzada. Yo no entiendo. Ellos le meten los dedos por aquí, ubican y ¡riap! Miren, imagínense ustedes, miren, degollando, partiendo por parte para presentar todo eso delante del Señor. Cristo quitó todo eso. Entró una vez en el santuario y para siempre. Nos queda a ti y a mí ahora venir con una conciencia de que estamos y vivimos delante de la presencia de Dios.
Recuerda también que todo conocimiento bíblico y teológico debe traducirse en una vida cristocéntrica. Todo conocimiento teológico y bíblico debe traducirse en una vida cristocéntrica. El apóstol Santiago decía, la verdadera religión y sin mácula es esta. ¿Sabe mucha teología? No. Atender a las viudas en sus necesidades. Y sigue diciendo otras cosas más. Pareciera, hermano, que todo el conocimiento que acumulamos de la Biblia no siempre nos lleva a vivir acorde a ella. De ahí que nosotros debemos escuchar a Pablo cuando insta a los hermanos a presentarse delante de Dios y a andar en novedad de vida. Y la razón, hermano, está establecida en Romanos 6. ¿Por qué debemos andar en novedad de vida? Luego de este texto ya vamos terminando. Romanos capítulo 6, verso 6, ¿qué nos dice? Sabiendo esto, oiga bien, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en su concupiscencia, ni presentéis nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bendición es ese texto, hermanos. La teología, el conocimiento bíblico, debe traducirse en hombres y mujeres fieles a Dios. Amados hermanos, que Dios nos ayude a poner en práctica todo el conocimiento que Él nos ha dado. Que Dios nos ayude a poner en la práctica todo el conocimiento que nos ha dado. Hermano, es bueno crecer en el conocimiento. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosa, ¿qué le dice en su oración? Que él oraba para que ellos sean llenos de todo conocimiento. Y el conocimiento se obtiene ¿cómo? Leyendo, estudiando, fajándose, manoseando la Biblia, comiendo Biblia. Pero cuando nos comemos la Biblia, como dice el apóstol Pablo a los mismos colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, no habrá un lugar, un campo de experimento más grande en la que se evidencie ese conocimiento en la práctica que nuestra vida cristiana y nuestra vida como comunidad eclesiástica. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos ayude a crecer en ese conocimiento para la gloria y honra de nuestro Dios. Padre bendito, te rogamos al presentarnos delante de ti, que tú conceda que estas verdades que hemos podido estudiar sean una realidad presente en nuestra vida y en nuestros corazones. Capacítanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para cada día nosotros presentarnos delante de ti como vivo de entre los muertos. Que nosotros, acudiendo al sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz del Calvario, caminemos en esta vida de una manera santa, justa y piadosa. De modo que nuestro caminar, que nuestra vida cristiana, Señor, sea un reflejo de la obra regeneradora de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, vamos a cantar el himno número 16 para que terminemos con nuestros corazones llenos de las misericordias de Dios.
El himno número 16. Vamos a ponernos de pie, hermano.